Se los anticipábamos antes de la pausa. 9 de cada 10 hospitales de Venezuela piden a los pacientes que compren los insumos para poder someterlos a las cirugías. Esto reveló el más reciente reporte de la Encuesta Nacional de Hospitales elaborado por la Organización de Médicos por la Salud. En el caso del cáncer, el 43% de los centros de salud tarda entre 1 y 3 meses para poder operar a un paciente. La demora podría llegar hasta más de un año. De hecho, algunas personas lamentablemente mueren esperando una intervención quirúrgica de urgencia. Los médicos de 90% de los 40 hospitales encuestados aseguran que ante la falta de insumos son los pacientes y sus familiares quienes deben garantizarlos. 81% reporta que le piden sutura, 72% que le piden analgésico, 68% que le piden bata de paciente, 68% suero fisiológico y otros tipos. ¿Cuánto representa en dólares estos insumos? Casi cercanos a $80 solamente en estos insumos que son muy básicos. Los pacientes con cáncer deben inscribirse en una lista y esperar más de 3 meses para ser operados. En esa espera se agudiza el diagnóstico y algunos mueren. El tiempo de espera promedio de las cirugías en nuestro país. Para darles una idea, para una cirugía de mama está alrededor de 3 a 5 meses. Para una cirugía de próstata está alrededor de 2 a 4 meses. Uno de los casos es el de Bigmar Dayana. Tiene cáncer en los tejidos blandos. Debe viajar desde Valencia a Caracas casi 300 kilómetros para buscar el tratamiento. Tuvo que quedarse en casa de una tía porque el primer día no se lo entregaron. Me quedaban $25 en el bolsillo. Y con eso tuve que pagar un taxi para ir a retirar mis quimios allá. No había comido, solo lo que me había pasado en la casa. Retiré las quimios. Lo único bueno fue que me dieron 2 sesiones de una vez. Bigmar se alimenta a través de una sonda. Luego de su travesía por Caracas, se encontró con otra realidad al llegar a su casa. Llegué y la luz se fue. Duramos 18 horas sin luz. Duré 18 horas sin alimentarme. Sin luz no puedo licuar la comida. Si no licuo la comida, no me la puedo pasar por acá. Al día siguiente se fue con el tratamiento al oncológico de Valencia, donde es tratada. Por su ya maltratado estado físico, no se lo pudo aplicar. No me pudieron aplicar la quimio, tengo los valores bajos. Peso 38 kilos. Esta guerrera perdió la batalla. Y para hablar de este tema nos acompaña Enrique López Loyo, es presidente de la Academia Nacional de Medicina entre 2020 y 2022, médico patólogo y además doctor en ciencias médicas. Doctor, bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, gracias por la invitación, a su orden. Doctor, pues veíamos un resumen ejecutivo porque claramente la situación es mucho más amplia, mucho más preocupante de lo que está sucediendo con la medicina, con los hospitales, con los pacientes en Venezuela. Háblenos de ese panorama tan preocupante que hay y de cómo está poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes y por supuesto le da angustia además a las familias y a los ciudadanos. Bueno, estos datos que se han presentado solamente lo que hacen es reeditar la crisis que hemos vivido constitucionalmente en Venezuela en relación al Sistema Público Nacional de Salud. Hay un déficit significativo en todas las áreas, tanto de diagnóstico como la identificación de tratamientos de pacientes en el área médica y en el área quirúrgica. Y esto es una situación que se ha mantenido en los últimos años. Tenemos ya aproximadamente 15 años con una crisis sostenida del sistema sanitario, reagudizada luego en tiempos de la mayor situación de crisis económica venezolana de 2014, luego reagudizada con la pandemia y ahora simplemente está dejando pues todas las secuelas de falta de atención sanitaria nacional. Tiene mucho que ver con la capacidad de atención de los hospitales. Ya se decía en esta encuesta nacional de hospitales que existe un déficit de quirófano que alcanza el 74%. Y esto tiene mucho que ver con las capacidades de atención sanitaria y resolución de problemas que terminan finalmente con un paciente al borde de la muerte. Y esto es una situación no nueva. Hemos vivido esta circunstancia cuando la inoperatividad de los sistemas sanitarios, no solamente los primarios que se atienden
para los diagnósticos convencionales, sino aquellos que tienen que ver con los auxiliares diagnósticos de rayos X y laboratorio, no están aptos para determinar un servicio óptimo a la población. Y aquí yo, que soy oncopatólogo, que trabajo con diagnóstico de cáncer, es muy lamentable que apenas un porcentaje mínimo de hospitales tipo 3, 4 en Venezuela cuentan con servicios, por ejemplo, de anatomía patológica para establecer diagnósticos oncológicos o no oncológicos, lo que significa además una pérdida de tiempo, un aumento del gasto de bolsillo del paciente que tiene que ir a centros privados. Significa entonces que no se ha superado la crisis humanitaria compleja continúa y la adecuación de servicios sanitarios está llevada simplemente a burbujas muy localizadas en el área metropolitana de Caracas. Vemos cómo la situación de los oncológicos nacionales es realmente terrible, no solamente el diagnóstico en su fase fundamental para establecer una terapia, sino además, una vez que se establece el diagnóstico, llevar una terapia adecuada y asegurar la supervivencia de los pacientes es cada día más difícil. Y no es solamente hablar de insumos materiales, sino de los propios servicios públicos, en el cual solamente el 30% de los centros de salud tenían una provisión diaria de agua. Muchos lo hacen en condiciones de depósitos de agua que llegan de manera ocasional. Y todo esto está descrito en esta encuesta que se ha llevado en el país en los últimos años. Doctor, escucho todo lo que relata, reviso los datos de la encuesta, el informe presentado por el doctor Castro, y esto me lleva a preguntarle en ocasiones muy crudo, pero hay que poner el resaltador en las necesidades que están pasando los venezolanos en este momento. Un paciente oncológico en Venezuela, si no tiene dinero, además del diagnóstico, que significa riesgo de vida, ese diagnóstico termina siendo una sentencia de muerte. ¿Esa es la realidad de un paciente oncológico en Venezuela que no tiene recursos económicos? Podría ser, porque desde el punto de vista de la atención sanitaria existen tiempos muy específicos. Por ejemplo, cuando se ejemplarizaba sobre el cáncer de mama, vemos que la mayoría de las pacientes requieren una terapia previa a una cirugía mayor. Simplemente se hace una punción diagnóstica, se establece cuál es el componente neoplásico, se coloca una terapia, a veces requiere no solamente quimioterapia, que ya no se distribuye de manera correcta y adecuada y fluida en los centros de asistencia social de Venezuela, sino que también requiere equipos de radioterapia mayor, los cuales están funcionando muy deficientemente, apenas 1 o 2 funcionan en toda la República, lo que significa que el paciente tiene que abonar más allá de lo convencional, sacar de su bolsillo, hacer donaciones, muchos pierden hasta sus vehículos, muchos empeñan elementos personales de uso para hacer terapias. Y además, otro aspecto fundamental es que todo este mecanismo de déficit del sistema sanitario, desde la Academia Nacional de Medicina, nosotros establecimos que tiene mucho que ver con el fenómeno de presión migratoria. Mucha gente se va del país para obtener un tratamiento de un familiar querido, de un aproximado de la familia, e inclusive saca al familiar enfermo. Y esto lo recordaba en un editorial reciente que hice para Gaceta Médica de Caracas. Cuán difícil es para los sistemas sanitarios del resto de América Latina, donde va nuestra migración, establecer una pauta de atención a estos pacientes. Y por cierto, ejemplarizaba que en el área de Colombia, en Barranquilla, se había hecho un estudio con un número significativo de pacientes femeninas venezolanas que estaban embarazadas y fueron atendidas adecuadamente porque existe una conciencia de lo que significa, además, un nuevo ciudadano que va a aportar a ese país, en contrastación con lo que ocurre en otro estudio también publicado en el área de Perú, donde los pacientes no fueron atendidos en un 92%. Entonces, esto no es culpa de los países receptores, sino que hay además una presión mayor a la atención sanitaria por encima inclusive de los propios locales. Significa que el paciente que sale de Venezuela para el área de América Latina, el Caribe u otra zona del mundo con necesidades de salud está engrosando la lista además de requerimientos para el sistema sanitario de esa nueva nación a donde va. Y eso significa pues una mayor posibilidad de que el paciente se complique, el tiempo de estancia con la enfermedad es mayor y la mortalidad aumenta. Doctor, quiero que hagamos un ejercicio para saber qué es lo que cuesta a un paciente esto. Si de cada 10, 9 hospitales le piden a los pacientes que necesitan una cirugía
los insumos. Quisiera que me hiciera un aproximado de qué es lo que le piden, le solicitan y cuánto costaría en dólares para una familia, para un padre de familia, para una mujer trabajadora, tal vez madre sola, cabeza de familia. Quiero saber ese dato, doctor. Bueno, es importante recordar lo siguiente: si tenemos un sueldo mínimo que está alrededor de los $7 y la encuesta nacional de hospitales nos dice que el 90% de los hospitales está pidiendo insumos y el promedio de solicitud de insumos alcanza más de $80, significa que la persona está comprometiendo aún lo mínimo que tiene para comer, para una asistencia sanitaria. Esos son números realmente duros dentro del contexto de la realidad que está pasando en Venezuela. Es decir, si tú tienes un sueldo mínimo de $7, pero para una atención sanitaria mínimo se te piden 80 en un centro público, entonces verifiquemos qué es lo que está pasando allí. Está, digamos, una especie de procrastinación del Estado corriendo la arruga sobre un problema grave que pone en peligro la vida de los venezolanos. Pero nosotros no queremos ahondar sobre el problema y el defecto, sino qué soluciones podemos hacer. Hemos planteado al Estado venezolano la necesidad además de adecuar esos servicios, dándole prioridad a los casos más importantes, los que tienen mayor resonancia, que tienen que ver con el área oncológica, la atención sanitaria materno-infantil, y establecer además los cánones para una atención inmediata, hacer operativos de cirugías que estén en requerimientos de urgencia, y así ha ocurrido en ciertas burbujas en el área metropolitana de Caracas, como el Hospital Domingo Luciani, que tiene periódicamente unas jornadas en el área quirúrgica. Eso debe extenderse a toda la República. Cuando nosotros apoyábamos igualmente desde el Foro Cívico las conversaciones que desde México venían y se hablaba de un requerimiento para una asistencia social del venezolano que llegaba a los 3.100 millones, y allí se establecía un presupuesto para los principales hospitales de las regiones. Nosotros estábamos abordando esta situación, que el requerimiento sanitario debería ir a las necesidades más sentidas de las personas y de nuestros pacientes. El sistema sanitario sigue inoperativo, está haciendo una atención basal muy mínima, y lo que ha pasado además es que la capacidad de atención ha disminuido y el requerimiento del individuo venezolano, del venezolano común, para la atención en el sistema público ha aumentado. En 1998, el 56% de los venezolanos tenía de cualquier manera una seguridad en el área de atención sanitaria privada en los seguros, inclusive de empresas privadas y del propio Estado. Para este momento esa atención está por debajo del 6%, lo que significa que el gasto de bolsillo en el área sanitaria se ha multiplicado, pero con una asistencia mínima del Estado, requiriendo la persona hasta 94% de atención, tocando la puerta de un hospital que no le da respuesta. Entonces, contextualizando la circunstancia, sigue siendo un problema álgido en Venezuela, en lo social, sobrellevado a la crisis política y a la crisis económica, lo que le está pasando a los pacientes nacionales. Por eso, repito, es una presión migratoria continua del requerimiento de terapias, tanto médicas como quirúrgicas, alrededor del país, y eso es una de las motivaciones de la salida masiva de nuestros connacionales. Claro, porque la vida es un derecho fundamental y cuando no se garantiza la salud, pues se pone en riesgo la vida, como en estos casos que usted nos está ejemplificando. Doctor Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, gracias por acompañarnos en la mañana. Gracias a ustedes.